Todos nosotros estamos viviendo un tiempo de real desafío. Lo podemos entender cuando miramos el afuera, el entorno, todo lo que está pasando a nivel mundial, a nivel comunitario, en nuestra sociedad, en nuestro país, en el recorte que uno puede hacer. Pero también todo ese tiempo crítico es interno. Entonces, muchos de nosotros sentimos que frente a todo lo que sucede afuera y adentro, esta sensación de estar abrumados nos paraliza. Y entonces empezamos a creer que no podemos hacer nada, porque tal vez no podemos incidir en las grandes cuestiones y entonces nuestro metro cuadrado también se achica. Sin embargo, eso no es cierto, es una fantasía. Hay mucho que podemos hacer. Independientemente del contexto y del entorno, que nos invitan a ti tantas veces a tener que atravesar ciertos tiempos difíciles, circunstancias que comprimen, hay algo que sí está en nuestras manos y en nuestras posibilidades tomar, que no es evitar el tiempo que nos toca vivir, las vicisitudes que tenemos que afrontar, pero sí elegir el cómo decidimos atravesarlas para, para poder hacer algo bueno con ellas, con todo el costo que tal vez traiga aparejado. Y ese espacio de libertad interior nos los da la conciencia. Por eso en estos tiempos, todo aquello que venimos recorriendo hacia nuestro interior, que nos va contando quiénes somos, con qué recursos contamos, con qué capacidades tal vez hoy nos encontramos, claro que podemos ponerlas al servicio de poder elegir pagar los menores costos, que nos lleve el menor tiempo Ujú. y poder sacar el mayor provecho. Hay muchas cosas que podemos hacer y para mí es un desafío poder ordenar toda esta información. Y pienso que un punto de partida sería preguntarte de qué forma podemos hacer que toda esta marea colectiva de eh, inquietud, miedo, incertidumbre y demás, con justa razón, no nos abrume, no nos deje en este sinsentido. ¿De qué forma uno puede practicar como un límite o protegerse, ¿no? Diferenciar qué viene de afuera, qué es propio. Y la tercera pregunta también sería, ¿qué de lo que pasa me resuena tanto? Porque hay una historia personal también, ¿no? Me viene una vez más esta frase tan grandiosa de Hellinger, cuando él dijo, el destino es colectivo, pero la responsabilidad es individual. Hay un principio espiritual que dice, se trata de estar en el mundo sin ser del mundo. Es decir, haciendo identidad en otro lugar, y ese lugar tiene que ver con el interno. Que no significa estar recortado de la realidad, estar disociado de lo que pasa, excluir los acontecimientos que suceden. Muy por el contrario, se trata de poder discernir por dónde pasa, mantenerme en mi centro, estando en medio de todas estas circunstancias colectivas. Y mantenerme en mi centro no es una utopía, porque no podemos pensar estar 24 horas al día en el centro. Pero sí esa observación, esa autoobservación que nos permita, en medio de todo el contexto, reconocer cuando nos fuimos de este lugar, que nos da eje, que nos da calma, que nos da claridad, para poder regresar. Esta práctica entiendo que hoy día, Nati, es fundamental, porque parte de un
yo me atrevo a decir, de un salto cuántico, que en este momento tenemos la gran oportunidad todos que dar, es aplicar una de las facultades del intelecto superior que se llama discernimiento, la práctica del discernimiento. ¿Por qué? Porque como en espíritu somos uno, en este plano poder discernir es todo un compromiso, yo te diría, constante y sostenido. ¿Esto qué significa? Que por más que yo sé que en lo profundo somos uno, aquí vos tenés tus pensamientos, yo tengo los míos, vos tus miradas, yo las mías, vos tus necesidades, yo mis posibilidades. Mis desórdenes, mis pendientes, mis insuficiencias. Exactamente. Entonces, entiendo que el discernimiento lo que nos va a permitir es poder hacer lugar a lo que acontece en el afuera. Y cuando digo en el afuera, digo de la frontera de la piel hacia el exterior. Y de esa manera ir encontrando la forma de poder permanecer en mi yo estando en el mundo. Porque el consultorio lo que me ha mostrado y me ha enseñado es que yo diría la forma más simple de intentar resolver esta disyuntiva es evitando la conexión, hacer evitación de contacto, disociarme del afuera, recortarme de lo que pasa, negar las circunstancias. Evadir. Exacto. Sí. Y cuando caemos en ese lugar, lo que no nos damos cuenta es que ese mecanismo que jugamos en el afuera también se juega en el adentro. Quedamos separados de nosotros, negando esas partes que también nos constituyen, no haciendo contacto con nuestras emociones, finalmente perdiendo la conexión con quienes somos. Entonces vemos que hay mucha gente ostentando y declarando que hacen un montón de cosas que nosotros bien sabemos que contribuyen a un bienestar, a una evolución del alma, de nuestro ser en la vida. Y sin embargo, existe como la consecuencia casi contraria que se toma en estas prácticas y estos saberes como evasión. Entonces me parece que también hay un tiempo para empezar a regresar de eso, que un retiro nos puede hacer bárbaro, pero un retiro como herramienta, con un propósito, no justamente como evasión o como narrativa de un ego espiritual, si lo hubiese. Y sí, porque vos fíjate que la espiritualidad también puede ser abordada desde una fuga, desde una evitación de contacto, como te decía, con mi realidad interior y por ende con la realidad fuera de mí. Hoy estoy bíblica, Nati, me vienen saberes bíblicos. Cuando está escrito, por sus obras los conoceréis. Lo que en realidad habla de nosotros no es lo que predicamos, sino lo que somos capaces de poner en práctica en nuestras relaciones, vínculos y cotidianidad. Y justamente si la espiritualidad no es práctica, inevitablemente tu vida, tus relaciones, tus vínculos suelen ser caóticos. Tus decisiones y todo aquello que de pronto te constituye. Entonces, en este tiempo, a la hora de poder encontrarnos, y me viene otro principio espiritual, entiendo que una premisa que debemos tener muy, muy presente es que no se trata solo de ser, sino de parecer, o sea, que la afuera te refleje, y que la afuera te refleje en aquello que ofreces, en aquello en lo cual crees, en aquello a lo cual dedicas tu vida. Por eso entiendo que en estos tiempos, si hay un vector que a todos nos puede de alguna manera guiar,
es poder estar atentos en qué nos reconocemos coherentes o no, qué habla de nuestra integridad o no, pero no con el fin de autocriticarnos, sino muy por el contrario, con el propósito de autoobservarnos y poder rescatar esas partes que todavía tal vez están pendientes a mirar. Y ahí entiendo que voy construyendo esto que soy, y desde ahí estar en el mundo deja de ser una amenaza, porque ahí empiezo a tener claro mis límites, mis fronteras, mi capacidad de servir y también mi posibilidad de poner un límite y decir no. Hablamos de la práctica del discernimiento y ahora hablamos de coherencia, que son prácticas espirituales y son herramientas que todos tenemos, solo que las tenemos que empezar a poner a funcionar de forma permanente o lo más permanente posible. Y pensaba de qué manera esta práctica de discernimiento de verdad transforma nuestra vida y de qué forma la práctica de la coherencia, o sea, de poder vivir y pensar también con coherencia, le hace lugar a que otra vida cotidiana sea posible, con el vínculo con nosotros mismos, con el afuera y con mucho más allá. Los pequeños actos coherentes van trayéndonos un nuevo orden, una nueva paz interior. Es tan así que escuchándote pensaba, ¿qué nos pasa cuando llega un tsunami a nuestra vida? Porque cuando las cosas fluyen medianamente con cierta naturalidad, es muy fácil practicar la coherencia, es muy fácil discernir, es muy fácil estar en el mundo sin contaminarte y perderte de aquello que habla de vos, que cuenta de vos. El tema es qué pasa cuando llega esos desafíos que barren con todo o con tanto sobre lo cual venís construyendo. ¿Qué pasa cuando nos toca atravesar, por ejemplo, la noche oscura del alma? Entiendo que ahí se nos juega la coherencia, el discernimiento, la espera, la posibilidad de poder mirar aquello más grande que está posibilitando y determinando que eso suceda para que a través de esa experiencia vos puedas salir transformada con una conciencia mayor acerca de quién sos. Y en estos tiempos hay tantos tsunamis, Nati, en lo personal, en lo social y en lo colectivo, que si algo nos va a rescatar es fortalecernos internamente. Por eso en estos tiempos encontrarnos, hablar, comunicarnos, expresarnos y escuchar al otro y hacerle lugar al otro y decirle al otro te escucho, te veo, es darnos la posibilidad de poder mirar cada vez más dentro de mí aquello que el afuera hoy me espeja, tanto en aquellas facultades o capacidades que vengo también a recordar que están dentro mío, como aquellos aspectos sombríos donde vengo a reconocer que ahí está la fuerza y la potencia. Y como siempre sucede, si me permitís, me viene una frase de un mantra que en castellano dice lo siguiente: Señor, condúceme de la oscuridad de la ignorancia a la luz de la conciencia. Y entiendo que en estos tiempos estamos todos teniendo una gran oportunidad de salir de la luz de la ignorancia y llegar a la orilla del despertar de la conciencia, para lo cual todo lo que estamos viviendo se resignifica y encuentra un propósito mayor que terminamos agradeciendo.
si transitamos ese camino, a veces viéndolo, pero a veces solo como un acto de fe, porque tal vez el sentido llega después cuando podemos decir, mirar para atrás y entender como el recorrido, ¿no? A veces cuando estamos, para retomar tu imagen del tsunami, en el medio de él o después del acontecimiento principal, lo único que podemos hacer es algo pequeño, algo que nos mantenga vivos, elegir resolver lo verdaderamente urgente y lo verdaderamente importante. Y me parece que ahí también hay aprendizajes, porque muchas de las cosas que nos pasan en lo individual, o por supuesto en lo colectivo, se sienten de esta forma. Ujú. Entonces, creo que la vida también nos enseña la naturaleza, bueno, esa catástrofe que en realidad también es una prueba de fe, qué es lo correcto y qué es lo coherente. Vos decías que una de las formas de atravesar este tiempo es poder estar en el mundo sin ser del mundo, ¿no? Y eso también nos invita como a buscar refugio interno. Pero ¿qué pasa cuando en el interno hay más inquietud, ansiedad, dudas, conversación? Y ahí tenemos una gran oportunidad. Y me viene una imagen. Hay momentos que la vida como estos, para tantos, te invita a seguir un cartel que dice a ninguna parte. Lo que sabes es que no podés mirar hacia atrás, pero sabés que tenés que seguir ese cartel como parte de un llamado interior, porque no hay alternativa, no hay opción. Y eso te exige practicar la espera, la confianza, seguir ese cartel indicador, confiando que hay un propósito que aunque hoy no lo vislumbres, eso contiene como semilla. Por eso, además de todo lo que nombraste, entiendo que practicar la espera, como a mí me gusta decir, Nati, dejar que la vida te cuente, es parte de un soporte enorme en estos tiempos, cuando de pronto no vislumbras un horizonte. Y cuando uno va reconociendo de qué se trata lo que esperaba por vos, es ahí cuando algo empieza a integrarse en tu interior y la coherencia construyéndose cuando vas mirando el afuera reflejándote. Podríamos decir que esa coherencia y ese gran discernimiento de qué quiero y qué no quiero tiene pequeños movimientos permanentes y que para comprender de qué se trata y de qué forma de verdad nos empieza a alivianar. No quiero decir sanar, no quiero decir ninguna de esas palabras tan grandes, sino como aunque sea en la primera capa, donde podemos volver a profundizar la respiración, a poder mirar el barrio, nuestro recorrido diario, las rutinas, de una nueva forma. Me parece que tiene que ver con esas micro prácticas que después escalan a resultados mayores. Entonces, me parece que ahí hay un llamado a hacer carne, a hacer cuerpo, esa coherencia, ¿no? Sí, y eso, ¿qué nos exige? Poner en práctica otro principio, que es aprender a respirar en el presente. Uh-huh. Porque solo podemos pedir un abrazo si estamos presentes, hacer un llamado y escuchar la voz de alguien que nos hace bien. Eso también te exige estar en el presente. Prepararte una rica comidita, eso también te hace estar en el presente.
Hacer sagrada la rutina. Exactamente. Entonces fíjate que aquello que aparentemente es simple, es cotidiano, tiene un propósito mayor. Ujú. Y, y cuando te reconcilias con lo que vas haciendo, es ahí cuando de pronto mirás hacia atrás y decís, no era tan difícil, no se esperaba tanto de mí, no, la vida no exige tanto de mí. Por eso entiendo que en este tiempo poder, por un lado, estar aquí presente para ver por dónde pasa lo que me suma, lo que me hace bien, aunque no entienda, aunque no comprenda, aunque esté en ese tiempo donde la vida te dice ninguna parte, o aunque estés viviendo la noche oscura del alma, ese salto de fe y de confianza, cuando vos lo vas poniendo en práctica de esta manera, en las pequeñas cosas de todos los días, esperando a que la vida te revele y te muestre de qué se trata el paso a seguir, es cuando ahí todo se abre a tu paso. Hay una pregunta que yo llevo muy presente en este tiempo, que por supuesto viene de todas las enseñanzas sagradas que uno trata de incorporar, que me guía bastante para lograr esto que vos explicás, ¿no? Por lo menos la recordación del permanente discernimiento, la recordación de actuar en coherencia hasta cuando uno cruza la calle, o bueno, en la mayor coherencia posible. El descubrimiento de poder estar en coherencia, que esa es una gran práctica, entre pensamiento, emoción y acción. Digo, porque también deberíamos sumar toda la parte de emociones y demás. A ver, bueno, eso lo vamos a dejar para otro episodio, ¿no? Porque es como todo un tema en sí mismo. Y la pregunta que me suelo hacer es, ¿qué parte mía contribuye a crear el caos colectivo? Y entonces me parece que estas herramientas que vos estás explicando también tienen que ver con esa incidencia que algunos anhelamos o deseamos o sentimos como propósito más allá de nosotros mismos, de nuestro bienestar individual. Entonces, cuando podemos hacernos esa pregunta, podemos frenar una respuesta que puede generar una violencia, una incomodidad, eh, podemos aliviar ese caos con algún gesto reparador o de servicio, de amorosidad. Y entonces, si bien tal vez nuestras pequeñas individualidades no pueden incidir en la guerra o en el desastre ecológico ni en tantas otras cosas, sí estas microacciones de nuestras microvidas empiezan a crear masa crítica y otro potencial para nuestra vida y para la de todos, ¿no? Sí. A esta altura sabemos que todo es un tema de energía, frecuencia y vibración. Y a mi entender lo que contribuye a un caos colectivo precisamente tiene que ver con esos aspectos que excluyo de mí, que niego, que juzgo, que critico, que quiero poner bajo la alfombra como si fuera posible. Porque para poder elevar ese nivel de frecuencia, para poder irradiar en una frecuencia de amor, el trabajo empieza por casa, el trabajo empieza por uno. Entonces yo sí entiendo que es mucho lo que podemos hacer, al menos para poder sembrar esas semillas que contribuyan a la construcción de una masa crítica donde sea otra la frecuencia que de pronto anhelamos construir y pertenecer. Por eso siempre el afuera nos da la posibilidad de mirar adentro. Y eso no es un compromiso menor. Y poder estar atento a esos aspectos que, como mencioné, excluimos, y poder reconocerlos y poder ver que quizás los construimos como una
como una coraza, como una defensa para poder sobreadaptarnos cuando éramos pequeños o sobrevivir, quizás ya siendo un poco más adultos, que no está ni bien ni mal, que fue lo mejor que pudimos hacer. Y poder mirarlo con amor, entiendo que es el punto de partida, para poder integrarlos y de ellos, utilizo un término que hoy se usa mucho, poder reconocer nuestra capacidad resiliente para que aquello que quizá en algún momento nos alejó de la vida, nos debilitó, muy por el contrario pase a ser un lugar de fuerza hacia otra de las prácticas tan importantes que tenemos como oportunidad de jugar, que se llama amor en acción. Que nuestras acciones sean resultado del amor propio. Que lo que yo te brinde sea resultado de mi amor propio. Desde ese lugar vamos a respetar los órdenes del amor y de la ayuda. Que nada sea ni a costa mía ni a costa tuya, sino que seas vos y yo al servicio de algo que nos encuentra. Quisiera ir cerrando esta conversación citando una frase muy popular que me parece que amerita para tratar también de traducir todo lo que hablamos a esta práctica cotidiana, que es en donde de verdad las cosas se transforman, que es como nos decían nuestros abuelos tal vez, si no sos parte de la solución, por lo menos no seas parte del problema. Entonces, te pregunto, ¿de qué manera podemos dejar de alimentar el problema grande y los pequeños problemas? Pienso que cuidando nuestros pensamientos, cuidando los vínculos, cuidando la agresión innecesaria con el otro y con uno mismo, tratando de incluir, o sea, qué acciones de reparación, de benevolencia con nosotros mismos y con los otros pueden hacer que de verdad tengamos un aporte en la vida cotidiana como un intento de sumarse a alguna gran solución. Me surge una palabra, que es la autoobservación. Y un maestro un día dijo, observa tus pensamientos, observa tu corazón, observa tus acciones, observa tus comportamientos y observa tus sentimientos. Si algo a nosotros nos rescata es la conciencia. Y el camino de la autoobservación amoroso, no crítico ni juicioso, es lo que nos posibilita reconocer qué decidimos desde lo adulto tomar con responsabilidad para poder transformar y así ofrecernos al encuentro con los otros y con lo otro desde un lugar honesto, auténtico y que refleje nuestro interior. Gracias, Sara. Gracias, Nati.